queremos compartir. María Laura, lo que habías dicho, pedido, este es el documento que desde hace una semana distintas organizaciones acompañando las gestiones de nuestro sindicato. Este es el documento que consensuamos para hacerlo público en el Consejo Deliberante y también la línea que queremos y se está expresando, entiendo, a través de nuestros compañeros de la seccional con el intendente. Dos cosas muy chiquititas de contexto. En el año 96, en pleno menemismo, María Julián Sogaray manejando los destinos de la Administración de Parques Nacionales, desde el sindicato, por la Pastera y por lo que hoy es las tierras de donde está el supermercado La Anónima, que si todos recuerdan era la cancha de fútbol del LACA, dimos esa pelea porque objetivamente se iba a un escenario inmobiliario. Una la perdimos, la ganó La Anónima, y la otra la ganamos. Tenemos un espacio público administrado por nuestro sindicato y la comunidad de San Martín de los Andes, por lo menos hasta ahora. Así. Contexto histórico, contexto de coyuntura. Cuando escribimos esto en los últimos días, de hecho el martes creo que a mediodía dijimos, listo, este es un buen documento, creemos que con este documento el Consejo Deliberante y las autoridades políticas de San Martín y la sociedad nos van a entender. Pasaron desde el martes a la noche, hoy, tres cosas que nos parecen de contexto. La primera, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó un decreto de público conocimiento cercenando el derecho a huelga, hace pocas horas. Ayer a la tarde, nuevamente jubilados y periodistas físicamente reprimidos. Y me acaban de decir, novedad, nuestra compañera delegada que se tuvo que ir, que hace 30 minutos el Poder Ejecutivo Nacional acaba de sacar un registro nacional de delegados sindicales. Digo, en este contexto es lo que estamos hablando. Y a partir de las respuestas administrativas informales que nuestro sindicato hizo a la Administración de Parques Nacionales a partir de la resolución del presidente Larsen, el 8 de junio se cumple el plazo para el proceso ya amenazado públicamente del presidente de Parques del desalojo de la Pastera. Por lo cual el espíritu de lo que estamos haciendo desde hace muchos días, con festivales y esta presentación, es casi implorarles que se pongan al frente de este conflicto, tanto las autoridades del municipio como las autoridades del Consejo Deliberante, ante la violencia del gobierno nacional y la clara resistencia que vamos a hacer al San Martín de los Andes y para que esto no lo resuelva la Gendarmería Nacional. San Martín de los Andes no necesita divisiones provocadas por funcionarios del gobierno nacional. Nos dirigimos a ustedes como representantes del pueblo que habitamos para que comuniquen como cuerpo en defensa de la Pastera. Un espacio que ya pertenece a quienes habitamos este territorio, entendiendo que la diversidad es lo que hace a nuestra comunidad este hermoso espacio que habitamos y ofrecemos como visitantes del mundo. Los y las ciudadanas y ciudadanos de San Martín de los Andes convivimos con museos como La Pastera, nombres de calles y debates varios respecto a próceres y personajes de nuestra localidad, tanto a nivel provincial y nacional. Hace unos días escuchamos al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, en sus redes sociales y en un reportaje en Radio Nacional, donde se nota que está empecinado en meter un conflicto en nuestra localidad que no existía. Suprimir el museo que desde comienzos del siglo pone a Ernesto Guevara y sus valores, que es gestionado con fines públicos por una institución sindical de larga trayectoria en nuestra localidad. No entendemos por qué el señor Larsen quiere denostar públicamente a Ernesto Guevara versus la trayectoria del Perito Moreno. En San Martín de los Andes ya existe históricamente un museo y centro de informes institucional en pleno centro de la ciudad, donde el motivo principal del mismo es la figura del Perito Moreno, su rol y la trayectoria de parques nacionales en la región. Otros personajes de nuestra historia del siglo XIX, como lo son Roca y Sarmiento, también tienen monumentos y calles. San Martín es un municipio intercultural por carta orgánica, dando cuenta de la preexistencia del pueblo mapuche con el cual convivimos,
Y también el principal museo de gestión municipal se llama Primeros Pobladores. Los sanmartinenses convivimos con toda esta diversidad. ¿Cuál es la intención del señor Larsen? Que de la noche a la mañana deroga un comodato entre el Sindicato de Trabajadores Estatales ATE y Parques Nacionales por la gestión de la pastera. ¿Por qué borrar de un plumazo un museo que es visitado por todo tipo de personas de la localidad, región, país y el mundo? La Pastera es un museo que no solo expresa el paso de un argentino que tuvo influencia internacional, como lo es Ernesto Guevara, por nuestra ciudad. Sus paredes y sus productos de comunicación reflexionan sobre valores solidarios. También es una propuesta cultural y turística ya arraigada desde hace 25 años y que tiene la excelencia de mantenimiento y calidad de la visitación como sus méritos. A ningún funcionario nacional en democracia se le ha ocurrido hasta la fecha borrar la historia y sus diálogos, ideologizar de manera perversa la vida de San Martín de los Andes. Solo persigue esa extraña idea de profundizar en clave de grieta nacional un debate ya superado localmente. Nuestra sociedad debate y transita habitualmente esas ideas. En San Martín nos jactamos que somos una sociedad que no esconde su historia ni sus diferencias, porque entendimos hace mucho que esa es la base de nuestra democracia y convivencia social. Las organizaciones abajo firmantes hacemos nuestras las palabras del municipio, que al tomar conocimiento de esta decisión del presidente de Parques Nacionales de cortar el comodato con ATE, por la gestión de la pastera, expresó textualmente: en 1996, trabajadores del Parque Nacional Lanín impidieron su demolición, lo que determinó su inclusión en el registro del patrimonio cultural de San Martín de los Andes. Y la pastera debe preservarse como museo, por su importancia histórica y porque es un espacio que contribuye al ejercicio del derecho a la diversidad cultural. Y también debería respetarse el convenio firmado con ATE, cuya muy buena gestión del museo, dice el municipio, exhibe un gran compromiso con el cuidado del edificio histórico y su contenido simbólico. Nuestro municipio expresó con claridad que un eventual cierre de la pastera como museo y espacio cultural dañaría la diversidad cultural que existe en San Martín de los Andes, condicionando nuestra convivencia democrática. Por todo lo expuesto, solicitamos a los bloques de nuestro Consejo Deliberante que se expresen en favor de la continuidad de la pastera como propuesta valórica, cultural y turística de nuestra ciudad y realizar las gestiones institucionales, locales y provinciales para que el presidente de Parques Nacionales retrotraiga esta intromisión y este exabrupto ideologizado hacia nuestra ciudad. En San Martín de los Andes tenemos muchos problemas concretos respecto a salarios por debajo de la inflación, falta de vivienda y consecuencias en la salud por la situación social reinante en nuestra patria. Lo que necesitamos del gobierno nacional y sus funcionarios son políticas y presupuestos concretos que ataquen esas problemáticas. Por parte de las autoridades de parques nacionales, los esfuerzos dirigidos a proteger nuestros bienes naturales y la biodiversidad, y no que se concentren en discusiones pequeñas que hacen a nuestra comunidad y nuestro territorio. Finalmente, les queremos decir al señor Larsen que nuestra ciudad no necesita más violencias, porque hace mucho tiempo que hemos decidido que la paz, la convivencia con debates y la gestión respetuosa de las diferencias son nuestros valores. Lo invitamos a recorrer nuestra ciudad y sus museos y podrá observar que fue mal asesorado. Se llama la pastera Museo del Che, digo, más allá de las ideologías que pueden estar de acuerdo o no, es un lugar donde en 1952 pasó una noche. También tenemos un paso que le decimos Neruda, también tenemos una seccional que es valorada por haber estado sábado. Digo, además fue, si bien seguramente no estaban todos, no había ninguno de los concejales que discutieron en ese momento, se discutió, se llegó a reconocer como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ni más ni menos tenemos enfrente la bandera del pueblo mapuche, la tenemos en la plaza
San Martín, también convivimos con monumentos a Roca, también convivimos con calles a los dos Rocas, Rudecindo y al General Roca. Entonces, hemos convivido con diferencias ideológicas, pero también sabemos que esto no es ni más ni menos, como dije anteriormente, un atropello a la democracia, y eso es lo que venimos a pedir que defiendan. No es simplemente un museo, es la defensa de la democracia y a pensar diferente, que hoy parece que no es posible. Nada más, muchas gracias. Con esto de hablar de la pastera, yo me perdí parte de las exposiciones, pero vengo siguiendo el hilo de la historia, y también vengo siendo parte de esta historia de cómo desde los 90 y entrando en los 2000, en el año 2003, logramos que por una resolución del directorio de parques la pastera pase a manos de los trabajadores de parques, a manos de ATE, y donde empezamos una gestión comunitaria abierta desde las organizaciones y impulsando un centro cultural. Después, con el tiempo eso devino parte de los devenires en que se resuelva la historia del Museo del Che, y eso es parte de lo que hace 25 años está sucediendo acá en San Martín de los Andes, y con todo esto de la declaración de interés, toda la vida que aporta a San Martín de los Andes como identidad, ¿no? Que es una identidad, y como todas las identidades no solo tiene una raíz histórica, que es borrarla, negarla, sería como parte de la realidad que está sucediendo, que parece un 1984, donde se puede decir que existió y que no existió en la historia, y en vez de construir desde la diversidad y desde el acuerdo, porque la diversidad sin acuerdo no sirve para nada, es mera pelea. Entonces, festejar también la disposición del cuerpo a abrirse a generar acuerdos, ¿no? Eso en parte como primera historia. La necesidad nuestra de no negar las realidades de los diferentes procesos históricos. Y el Che pasó por acá, y pese a quien le pese el Che, así como está el Perito Moreno o Roca. Entonces hay cantidad de identidades que, si las juntamos, se matan entre ellos, pero es parte de nuestra historia que tenemos que ver qué hacemos. Venimos paridos por esta historia en el 2025. Y yo me voy a ir más allá de esto, de todo lo que la justificación por la cual mantener el espacio de la pastera es también esta figura que nació de una potestad democrática y para nada arbitraria, sino fundada con pleno consenso local, porque salió de una lucha de los trabajadores de parques de reivindicar el espacio, al saber que por testimonios y documentos propios de parques había dormido el Che ahí. Eso se llevó a nivel, con el acuerdo local, se llevó a nivel nacional, y en gobiernos legítimamente elegidos, con puestos concursados dentro de parques nacionales, con el directorio a pleno, se resolvió el comodato a ATE para el destino este, en el marco de una legalidad y con una fecha de caducidad y todo. A la par, esto es año 2003, a la par, en esos años, empezó el proceso del barrio intercultural, que entendamos que también son tierras que eran de parques, que también un gobierno democrático, por mecanismos legales, esas tierras pasaron. Yo hablo desde Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna, soy parte de ese proceso. Habito el barrio intercultural y por mecanismos legales y mediante una ley nacional, que obviamente tiene otro rango que una resolución del Consejo, del Consejo Directivo de Parques Nacionales, esas tierras pasaron a la comunidad Muchecurruinca y para establecer el barrio intercultural. Por un mecanismo legal, pero supuestamente legal, como un decreto, podría ser vetada esa ley. El gobierno, como viene accionando, cantidad de leyes han caído, podría caer la ley que con acuerdo plenamente local, por unanimidad dentro del Congreso, fue y forma parte de una identidad concreta de San Martín de los Andes, como es el barrio intercultural. El barrio intercultural existe como un contraste tremendo en este pueblo donde vivimos el valor inmobiliario de la tierra
en el tercer puesto a nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces estamos, en medio de eso existe un barrio multicultural que se quedó con 400 hectáreas de parques, no el barrio, sino la comunidad mapuche Curruinca, donde esas tierras, en vez de pasar a tener un valor y peleárselas dentro del mercado, o sea, un precio, pasó a tener un valor de habitar, un valor de conservación, un valor hacia el desarrollo del pueblo mapuche en el territorio comunitario, en cumplimiento de pactos internacionales que prevén el crecimiento de tierras aptas y suficientes para el desarrollo de las comunidades. A la par, esto es el barrio multicultural, con una ley que salió en 2011, que podría ser arbitrariamente y con el mismo tenor denunciada como tal. En el año 2018, en diciembre, salió una nota del Clarín donde el barrio multicultural se nos acusaba, en el marco de la realidad del asesinato de Santiago Maldonado, del asesinato de Rafael Nahuel, se nos acusaba de ser parte de la RAM, que era una invención tergiversada de una realidad que no existía, un fantasma, un enemigo interno que se levantó. El barrio multicultural figurábamos dentro de esa RAM, en un gobierno que no llegó a extremos como este, pero la gente que está en cargo de seguridad, como Bullrich, estaba a cargo de esa misma seguridad que nos demonizó como parte de la RAM y demonizó a la RAM, que no existía como tal. En ese mismo marco, para decir cosas que se pueden caer, porque uno cuando mira, uno fue parte de la pastera, yo formé parte de ese proceso, formé parte de la radio Pocahuyo. La radio Pocahuyo en el año 2006 también recibe tierras de parques nacionales en un comodato. Si vinieron por la pastera, después vienen por la radio Pocahuyo, después vienen por Patagonia, por Aten, Muten, por el barrio intercultural, por las tierras que se ocuparon en el año 2000, que es 2009, del Roble, del otro lado del Pocahuyo, abajo de Buenos Aires Chico, que hoy están pobladas y es parte de un asentamiento que así nació desde la emergencia habitacional de San Martín de los Andes, que no previó tierras aptas y suficientes para su propia población. Entonces, podemos ir contando cantidad de actores que nacimos dentro de una política de parques nacionales de creerse un actor con capacidad de intervenir en soluciones hacia el sector popular en demandas y necesidades que no fueron cubiertas por otros sectores, ¿sí? Y que no generosamente, sino con buen criterio, con cordura, y es cuando la inteligencia pasa por el corazón, que la forma de conservar San Martín de los Andes y conservar el Parque Nacional va de la mano que esa convivencia sea lo más armoniosa posible. En esa apuesta, la pastera nos habla una historia, la radio Pocahuyo ha transformado también San Martín de los Andes y sigue existiendo, así como las otras radios siguen existiendo. El barrio multicultural ha transformado y forma parte de la identidad de San Martín de los Andes. Entonces, y en ese sentido es aportar también la fragilidad de darle lugar o de quedarse sin respuesta a acciones que arbitrariamente descalifican procesos nuestros, sea la decisión tomada a 1.600 kilómetros o sea iniciada acá, lo que está haciendo es queriendo borrar actores del escenario, ¿sí? Como si fuéramos quienes pudiéramos tachar quién puede existir y quién no. En todo caso nos podemos poner de acuerdo para cómo existir de la forma más amorosa, donde seamos capaces de hacer justicia, que para eso están, ese es uno de los sentidos de la democracia, ¿no? Hacer justicia, que está cuestionado el poder judicial, todo eso es otra cosa, pero parte de la justicia se construye desde abajo y se pelea también desde abajo. Y como para terminarla, y simplemente hablar de otra arbitrariedad que sucedió y que forma parte de algo parecido a esto, pero que no fue denunciado por, o sea, tomado como un paralelismo. Tierras que fueron dadas con un mayor valor inmobiliario frente a la iglesia, todo lo que era el predio de producción y bosques hace 20 y pico de años,
pasó a manos de el hotel, que entiendo que es el de Village, que es el centro de convenciones, que nadie decía que no hacía falta un centro de convenciones, pero ese centro es privado, esas tierras eran provinciales y fueron pasadas de manos, tierras provinciales, tierras de todos, a un hotel. Sí, como si fuese algo parecido en la comparación, pero también digo, cómo somos capaces de cuidar bienes comunes públicos, bienes comunes sería, cómo cuidar nuestra historia, y cómo desafiarnos mutuamente entre todos y en diversidad a ponernos de acuerdo. En la legalidad, estamos en la legalidad absoluta, se hizo un comodato que termina en 2028 y se ha cumplido inclusive por arriba de lo acordado. Hay gente trabajando, ¿sí? Con más de 8 personas, pero estaría buenísimo que esta pregunta también, y le invito a que inviten a Monina aquí, acá al Consejo Deliberante, a debatir esto. Sí le puedo decir, con total honestidad, y porque hay gente que estuvo conmigo en reuniones con ella, en la cual ella dice que si bien no está de acuerdo, pero se lo piden de Buenos Aires, o sea que actúa como delegada, no como intendente, ¿sí? Y obviamente Larsen, lo que expresó en su momento en una reunión, tengo que decirlo, que no le parecía bien que un zurdo de mierda estuviera homenajeado y que iban a ir hasta las últimas consecuencias. Después otra, muy reciente, sí, por ahí corregime. Después, muy reciente, charlado el día martes con la señora Monina aquí, dice que prefiere no hablar del tema todavía, porque vamos a pelear, decime que vos querés que haya una guerra acá, porque vuelvo a repetir, es ONATE en el marco judicial y en el marco del comodato, y la sentencia que no es menor, que viene una escalada en contra de ATE, acaban de amenazar de muerte a nuestro secretario general. Obviamente no quiso tocar el tema, lo hablaremos más adelante. Yo dije, bueno, pero vos sos consciente que debido a tu pedido va a haber un hecho, puede haber un hecho de violencia, porque nada lo garantiza. Si usted bien ve, se informa, como dice, sabe que estos desjuiciados de nación hoy te dicen, mañana te voy a pegar, y capaz que a los 2 minutos te está pegando, como hacen con nuestros, ya reiterado está, con nuestros abuelos, con nuestros jubilados, llamémoslo como mejor nos queda, pero digamos, represión permanentemente. O sea, que lo que él dice hay que hacerlo, y por eso hace los decretos. No le pregunta a un poder legislativo, que debería hacer, tendría que estar interesado en eso, usted también, de pedirle opinión al poder legislativo. Así que bueno, yo la verdad que pasó por el Consejo de la Pastela, está la Pastela, y es un debate que ya se dio. El tema es que en el marco de la sociedad y de la violencia, y lo demás, toda documentación la tenemos y deberían tenerla porque si estaban interesados en el tema, es lo que le puedo responder. Sí, también, ya que me dio la oportunidad, quiero decirlo, que esto pasaría como cuando pasó, recién lo decía el compañero Fernández, en la época de María Julia Sogaray, que se querían llevar todo puesto con negocio inmobiliario, eso iba a ser destinado por un privado para la prefectura, ¿sí? Porque lo resistimos también, y también la cancha de fútbol, también, entonces podríamos un debate si la anónima tiene que estar ahí o no, un negocio inmobiliario, con tierra fiscal de San Martín, y esto no es menor todavía. Nos llama poderosamente la atención que después de haber firmado un acta, la intendente del parque, con el municipio, a los días se desdijo de esa acta de la quinta 49, ¿sí? Entonces, es llamativo. Por eso habría que hablar de todo un poco. Pero bueno, para nosotros no hay debate porque en realidad estamos hasta el 2028, hemos cumplido como corresponde, mienten en su declaración y inclusive en su denuncia, porque acá los papeles están acá. Cuando se declaró de interés municipal fue acá en este Consejo Deliberante. Sí, así bueno.